El último papa, el cumplimiento de la profecía. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco llegó con un impacto profundo. Para algunos, las lágrimas caían en silencio, lamentando la partida de un líder espiritual que había guiado a la Iglesia Católica a través de tiempos complejos y turbulentos. Sin embargo, para otros, la noticia no solo traía tristeza, sino también un gran temor. Su muerte marcaba el cumplimiento de una profecía antigua, una profecía que había permanecido oculta por siglos, enterrada en los archivos secretos del Vaticano. Hablamos de la famosa profecía de San Malaquías, que había sido escrita hace más de 900 años, pero que ahora, en el momento de su muerte, parecía cobrar una relevancia alarmante. La historia comenzó en 1139, cuando el monje irlandés San Malaquías se encontraba en las calles de Roma. Durante un paseo, fue arrebatado por una visión que no era ni un sueño ni una alucinación. Era un destello del futuro de la Iglesia Católica. En ese trance profundo, Malaquías presenció lo que parecía una larga fila de papas, uno tras otro, avanzando a lo largo de los siglos. Observó hasta que llegó el último de ellos, el último papa, cuya muerte marcaría el final de los tiempos y la destrucción de Roma. Malaquías anotó todo lo que había visto en 112 frases en latín, cada una representando a un papa. Cada frase era un enigma, un símbolo que describía de manera asombrosamente precisa al futuro pontífice, su escudo, su origen, su carácter y su destino. Todo esto continuó hasta llegar al último papa, el número 112, quien sería conocido como Pedro el Romano. Según la profecía, después de él no habría más papas, solo quedaría el juicio final. El Papa Francisco era el papa número 112, el último eslabón de esta cadena profética que comenzó hace casi 1000 años con Celestino II. El fin de su pontificado marcaba el final de esta serie de papas predicha por San Malaquías. Y al igual que los 111 papas anteriores, los lemas que describían a cada uno eran breves, poéticos y llenos de símbolos que encajaban perfectamente con la biografía de cada uno de ellos. Sin embargo, al llegar al último, la profecía adquirió un tono distinto, más sombrío y aterrador. El lema para el Papa número 112 era largo y ominoso: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Era una clara advertencia del sufrimiento y los problemas que marcarían el pontificado del último papa y de la destrucción de Roma, que simbolizaba la caída de la Iglesia. La conexión de Francisco con esta profecía era innegable. Aunque nació en Buenos Aires, Argentina, su origen era italiano. Sus padres eran inmigrantes del norte de Italia, lo que lo vinculaba directamente con Roma, la ciudad mencionada en la profecía. Aunque su nombre no era Pedro, como lo había descrito Malaquías, la conexión seguía siendo clara. De hecho, el santo que inspiró el nombre de Francisco, San Francisco de Asís, llevaba en su nombre el de Giovanni di Pietro di Bernardone, lo que lo vincula, simbólicamente, con el nombre de Pedro. El Papa Francisco, por lo tanto, cumplía con los requisitos de la profecía. Era romano por linaje, y llevaba el nombre de un santo cuyo propio nombre contenía el símbolo de Pedro. La profecía también decía que este papa pastoraría a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, y el pontificado de Francisco no fue fácil ni tranquilo. Desde sus primeros días como papa, se enfrentó a múltiples dificultades y a una serie de escándalos que sacudieron a la Iglesia. Su liderazgo fue cuestionado desde el principio, no solo por su origen no europeo, sino por su estilo jesuita y por las reformas que intentó implementar en la Iglesia. Al principio, muchos lo acusaron de ser demasiado liberal o de debilitar las tradiciones de la Iglesia, pero Francisco se mantuvo firme en su convicción. No buscaba el aplauso de los poderosos, sino servir a los más necesitados. Su papado estuvo marcado por una serie de intervenciones audaces, como su discurso en favor de los derechos de los migrantes y su llamado a una Iglesia más inclusiva y menos jerárquica. Francisco también enfrentó una serie de desafíos externos. Durante su pontificado, el mundo fue testigo de guerras, persecuciones a los cristianos, crisis económicas y climáticas, y un panorama global cada vez más hostil a la fe. En 2020, la pandemia de COVID-19 trajo consigo un caos mundial que afectó a millones de personas. Durante ese tiempo, Francisco estuvo solo en la plaza de San Pedro, orando bajo la lluvia frente al Santísimo Sacramento, una imagen que simbolizaba la soledad y el sufrimiento del mundo entero. Pero no solo fueron problemas internos y externos. En sus viajes, Francisco buscó sanar las heridas de la humanidad.
Fue el primer papa en visitar Irak, un país devastado por la guerra y el extremismo, donde se reunió con líderes musulmanes y cristianos para promover la paz. También tendió la mano a la comunidad judía y ortodoxa, buscando reconciliación entre diferentes credos y mostrando una actitud de apertura y diálogo. La profecía de San Malaquías predijo que la Iglesia pasaría por tribulaciones, y así fue. El pontificado de Francisco estuvo marcado por la dificultad, la controversia, y sobre todo, un compromiso profundo con los más marginados. No fue un papa que se conformó con la comodidad del poder eclesiástico, su estilo fue humilde, cercano y lleno de misericordia. Fue el papa que más veces se acercó a los más pobres y necesitados, que visitó cárceles, hospitales y campos de refugiados. Francisco eligió siempre la misericordia por encima del juicio, tal como lo había mostrado Jesús al elegir a Mateo, el recaudador de impuestos, como discípulo. Pero la profecía no solo se centraba en el Papa Francisco. Hablaba también del futuro, del juicio final, y de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma. La profecía decía que después del último Papa, Roma sería destruida, aunque no necesariamente por fuego o bombas. En cambio, la destrucción podría ser espiritual, el colapso de una era. El juicio que se avecinaba no solo sería sobre los impíos, sino también sobre los creyentes. El Papa Francisco ha partido, y con su muerte, se cierra un ciclo en la historia de la Iglesia. Sin embargo, la profecía de San Malaquías no se ha cerrado por completo. Queda la inquietud de saber qué sucederá ahora. Si Francisco era, como muchos creen, el último Papa profetizado, la pregunta es inevitable: ¿quién será el siguiente? ¿Habrá un nuevo Papa legítimo o el trono de Pedro será ocupado por un impostor? Algunos creen que el próximo líder será el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, una figura que se alzará con apariencia de piedad, pero con intenciones oscuras. La muerte de Francisco marca el fin de una era, pero para los creyentes, el fin de un papado no es el fin de la fe. La fe verdadera, dicen, no muere con los hombres. La fe trasciende, resiste y se fortalece en las pruebas. La pregunta ya no es si vendrán tiempos difíciles, sino cómo los enfrentaremos. El Papa Francisco dejó un legado que no se puede destruir, un legado de misericordia, humildad y amor, que perdurará mucho más allá de su muerte. Al final, su misión ha terminado, pero su ejemplo sigue vivo, y aunque el futuro es incierto, los fieles tienen claro que, en última instancia, la fe está en manos de Dios. Cuéntame tu opinión en los comentarios, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie.